Bienvenido al canal Novedades Mundo. La gran guerra en la región de Luhansk y Donetsk está a punto de ganar impulso. Las fuerzas rusas han estado tratando de ganar territorio en la región de Lugansk últimamente. Las fuerzas rusas están tratando de romper las sólidas defensas de Ucrania, y es por eso que la batalla más dura entre las fuerzas ucranianas y rusas tiene lugar en la región de Lugansk. Las fuerzas ucranianas continuaron las operaciones de contraataque cerca de Kremina. El Estado Mayor de Ucrania declaró que las fuerzas ucranianas repelieron los ataques rusos cerca de Ploschanka, Nevsk y Chervonopopivka alrededor de Kremina. Mientras las fuerzas rusas intentan avanzar en la región de Luhansk, los incendios en las profundidades de Rusia socavan los esfuerzos rusos por avanzar en las regiones de Luhansk y Donetsk. Rusia se convirtió literalmente en un lugar de fuego. En los últimos días han comenzado a llegar con frecuencia noticias de incendios desde las profundidades de Rusia. Los incendios ocurrieron especialmente en fábricas asociadas con la industria de defensa, instalaciones que respaldan la campaña de invasión de Rusia en Ucrania e instalaciones militares. El otro día se produjo un gran incendio en la fábrica de metal, que proporciona un apoyo importante a la industria de defensa de Rusia. Aproximadamente 2.000 metros cuadrados de la fábrica quedaron expuestos a las llamas. Los bomberos de las ciudades aledañas brindaron apoyo para controlar el gran incendio. Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia de la Federación Rusa, 55 personas y 17 unidades de equipo participaron en la extinción del incendio. La fábrica, ubicada cerca de Krasnodar, producía productos metálicos utilizados en los componentes de algunos equipos militares y municiones para la industria de defensa rusa. Podemos decir que este incendio asestó un duro golpe a la industria de defensa rusa. Aún no se ha dado a conocer información sobre el número de personas heridas o fallecidas como consecuencia del incendio. Además, una base militar cerca de la ciudad de Belgorod, uno de los mayores puntos de apoyo de las fuerzas rusas, quedó envuelta en llamas. El incendio, que se desató en una instalación militar en Novy Oskol, región de Belgorod, pronto se intensificó. Se determinó que había una gran cantidad de municiones almacenadas en las instalaciones militares para ser enviadas a Ucrania. El gobernador regional, Andrei Gridnev, declaró que un edificio temporal en la instalación militar se incendió. Sin embargo, los relatos de testigos presenciales indican que explotó una gran cantidad de municiones en la instalación. Se estima que la razón del rápido crecimiento del fuego en la instalación militar en poco tiempo fueron las municiones que estallaron en sucesión. Los videos tomados por muchos civiles de la escena se publicaron en las redes sociales. En los videos se ve que el aire está cubierto de humo y acuden muchos bomberos a la zona. El incendio, que se desató en la instalación militar, fue controlado gracias al largo esfuerzo de los bomberos. En la instalación militar de Novy Oskol, donde ocurrió el incendio, hay muchos soldados incluidos en el ejército ruso como parte de la movilización. La instalación militar, que era a la vez punto de entrenamiento de soldados y municiones, era de gran importancia para las fuerzas rusas. El mayor incendio en Rusia en los últimos días ocurrió en la región de Bryansk. Una de las centrales eléctricas más grandes de Rusia, ubicada en la región de Bryansk, una región muy cercana a la frontera de Rusia con Ucrania y Bielorrusia, fue envuelta en llamas. En el distrito de Surazki, el fuego en el tanque de combustible de la central térmica pronto se extendió a todas las partes del centro de energía. Según los residentes locales, el fuego comenzó justo después de una gran explosión. En poco tiempo, se hizo efectivo en toda el área de 4.000 metros cuadrados. El Ministerio de Situaciones de Emergencia de la Federación Rusa envió una gran cantidad de equipos de emergencia a la región. El incendio en un área de 4.000 metros cuadrados fue controlado luego de largos esfuerzos. Debido a la emergencia, los residentes de la región no recibieron electricidad por un tiempo. Hay múltiples razones para los incendios en Rusia. Una de estas razones es la oposición del pueblo ruso a la guerra. Después del lanzamiento del plan de invasión de Ucrania, que Vladimir Putin describió como una operación militar especial, hemos sido testigos de muchos incidentes de incendios e incendios provocados en toda Rusia. El primero de estos incendios provocados fue el ataque con un cóctel Molotov en la oficina de reclutamiento por parte de un joven de 21 años que se opone a la ocupación, que vive en la región de Moscú, solo 4 días después del comienzo de la guerra. Los incendios provocados fueron frecuentes en los 12 meses posteriores a este ataque. Especialmente después del decreto de movilización, el pueblo ruso organizó ataques individuales contra comisarías militares y puestos de reclutamiento.
El pueblo ruso, que no quería que ni sus familiares ni ellos mismos fueran reclutados por el ejército, sufrió graves daños en muchas oficinas como resultado de sus ataques. Se cree que estos ataques lograron su propósito. El gobierno del Kremlin tuvo miedo de declarar una mayor movilización. Otra razón es que los soldados rusos, que fueron llevados al ejército como parte de la movilización, provocaron el inicio de los incendios. Los soldados rusos, que fueron llevados a campos de entrenamiento militar en muchas regiones de Rusia, se rebelaron contra los comandantes en el campo de entrenamiento por varias razones. Las principales razones de esto fueron la incapacidad de comunicarse con sus cónyuges y familiares y la falta de oportunidades adecuadas. Los soldados que se rebelaron en los campos de entrenamiento intentaron escapar del ejército iniciando una pelea y disparando. Además de estos motivos, los ataques de las fuerzas ucranianas a varios objetivos provocaron incendios y explosiones en Rusia. Los objetivos de estos ataques fueron bases militares, depósitos de municiones, aeropuertos de uso militar y rutas de suministro. Excepto por los ataques a Crimea por parte de las fuerzas ucranianas, no se hizo ningún comentario y no se reivindicaron los ataques. El Kremlin recibe el apoyo enviado a las tropas rusas en la región de Luhansk y Donetsk desde las principales ciudades como Volgograd, Rostov y Krasnodar. Las autoridades ucranianas no aceptaron los ataques contra estas áreas. El ejército ruso sufrió muchas heridas como resultado de estos ataques. Debido a las sanciones, la industria de defensa rusa está luchando para satisfacer las necesidades de las tropas rusas en Ucrania. La aparente falta de municiones de las fuerzas rusas parece ser un problema para el ejército ruso en los próximos días. El gobierno del Kremlin advirtió a las tropas rusas en Ucrania que gasten con más prudencia sus municiones. Por esta razón, las fuerzas rusas han dejado de atacar la infraestructura civil crítica de Ucrania y solo usan municiones contra las fuerzas ucranianas. Muchas partes de los misiles producidos por la industria militar rusa fueron importadas de países europeos. Por poner un ejemplo, se importaron 131 componentes de uno de los misiles más importantes de Rusia. Las sanciones serán efectivas para el ejército ruso, que tiene escasez de misiles en el territorio de Ucrania, así como los incendios y explosiones en la industria de defensa rusa. Los expertos militares europeos enfatizan que las fuerzas rusas no tienen suficientes municiones para romper la defensa ucraniana. Los expertos afirmaron que si el Kremlin no puede encontrar ayuda, la munición de los misiles se agotará por completo en agosto de 2023. Como se sabe, se reveló que Rusia suministró un paquete de ayuda lleno de misiles desde Corea del Norte y estos misiles fueron entregados a las tropas en la región de Lugansk. Mientras el gobierno del Kremlin continúe con su campaña de invasión en Ucrania, seguirán ocurriendo explosiones e incendios en muchas ciudades de Rusia. El ejército ruso perdió mucha sangre y se debilitó en esta guerra que duró alrededor de un año en Ucrania. Debido al debilitamiento del ejército ruso en varios aspectos, la seguridad nacional en Rusia comenzó a mostrar importantes déficits. En la guerra que ha durado más de 11 meses, solo presenciamos una explosión cerca del Kremlin. Dado que esta explosión fue de muy pequeña escala, no tuvo mucho impacto en la prensa, pero esta situación podría haber sido una intimidación para el Kremlin. Las frecuentes explosiones en territorio ruso, un debilitamiento significativo de la seguridad nacional y el creciente odio de los ciudadanos rusos contra la guerra aumentarán la probabilidad de una explosión o incendio cerca del Kremlin en un futuro próximo. Los incendios y las explosiones ponen nervioso al pueblo ruso por este motivo. Los ciudadanos rusos fueron los que más sufrieron en la guerra iniciada por Vladimir Putin.